Hablemos del valor de lograr algo juntos. Es tener el propósito de formar profesionales y encontrar los recursos para que esto se lleve a cabo. Es asumir la misión de ofrecer una mejor salud y tener un apoyo para brindarla. Porque quienes siembran sueños para muchos merecen el impulso para seguir cosechando. Con tus proyectos y nuestros aportes, juntos impulsamos el desarrollo del país. Bandex, Banco de Desarrollo y Exportaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dentro del Cerebro, un podcast de Cerebros Políticos. Es siempre un placer para mí y todo el equipo de producción de Cerebros Políticos acompañarles en este camino de los distintos lineamientos de comunicación que tiene Cerebros Políticos. Ya vieron que lanzamos Political Bites, que es un análisis sucinto de los distintos temas que están generando interés en la población dominicana. Y hoy, como parte del podcast Dentro del Cerebro, tengo el placer de estar con una persona que lo conocí accidentalmente hace muchos años y sigue manteniendo la misma personalidad, el mismo nivel de acceso, lo cual se agradece porque cuando una persona accede a puestos de poder, pues de alguna manera uno pensaría que tiende a cambiar. Este señor no ha cambiado un ápice y hoy ocupa un puesto interesante, delicado si se quiere, pero está más convencido de que nunca que hay que sacar la voz para educar, porque entiende que la gente no va a entender sus derechos ni asumir sus responsabilidades si de manera general no ha entendido el sistema en el cual estamos. Así que ese es su rol, la misión que está cumpliendo desde la Superintendencia de Pensiones. Bienvenido a Cerebros Políticos, Francisco Torres. Muchísimas gracias, Felipe. Gracias de verdad por brindarnos la oportunidad de nosotros poder hablarle a tu público y igual llevar el mensaje que estamos haciendo desde el principio de que estamos ahí en la Superintendencia de Pensiones. Francisco, bienvenido. Luis Abinader forma parte de, quizás, o representa en muchos sentidos, la visión política de lo que te gusta o te hubiese gustado y te sientes identificado con su aplicación de gestión de gobierno. Sin embargo, tuviste que esperar un tiempo de forma paciente para asumir el rol de superintendente de pensiones. Primero estuviste cumpliendo un rol estratégico en impuestos internos y luego llegó tu gran oportunidad de servir en el Estado Dominicano ya con este rol tan importante desde la CIPEN. ¿Es la paciencia una de las claves de un político de la cual hoy carecemos los jóvenes en términos generales? Mira, Felipe, yo siento que empecé a servir desde hace tiempo. Pero con el presidente Abinader me dio el privilegio desde el inicio del gobierno a ser el subdirector de gestión y cumplimientos en la Dirección General de Impuestos Internos y luego también con el gran amigo Luis Valdés, el director actual, me convirtieron en el subdirector general, o sea, quien era que le seguía en el mando en la Dirección General de Impuestos Internos. O sea que yo siento que estoy sirviendo desde el inicio. Claro. Y además es un gran honor y un gran placer servir. El hecho de que me hayan elevado, si se quiere decir, a una posición de donde yo soy quien encabeza la institución. Así es. Yo lo veo como parte de aceptación o un agradecimiento o algo que se parece a decir tú lo estás haciendo bien, déjame utilizarte en otro lado donde lo puedas seguir haciendo bien. O sea que de esa manera yo no lo veo como un tema de paciencia, pero ahora tú preguntas si nosotros los jóvenes, yo me incluyo. Claro que sí. Si nosotros los jóvenes adolecemos de impacientes, yo creo que sí. Mi equipo puede dar mejor testigo en eso, porque me gusta hacer las cosas lo más pronto posible. No siempre uno piensa que puede quedar bien las cosas si uno lo hace muy rápido, pero también si uno espera que sea perfecto,
entonces después no logra hacerlo. Entonces yo les tengo mucha presión a mi equipo porque el tiempo es limitado. Nosotros estamos tratando de servir con tiempo limitado y hay que ser un poquito impaciente. Claro que sí. Si uno quiere hacer, si uno quiere realmente hacer algún tipo de logros y dejar alguna impronta. ¿Cómo has tenido que lidiar con 20 años de silencio prácticamente el Sistema Dominicano de Seguridad Social y el hecho de que CIPEN se parezca tan poco al CIPEN del pasado, donde brillaba, aplicaba la filosofía de calladito te ves más bonito? Y en el caso tuyo es completamente contrario. Estás donde te invitan, vas donde te quieren escuchar para hablar del sistema de pensiones. ¿Cómo has lidiado con la presión de mantengamos este modelo y tú diciendo tenemos que hacer cosas distintas porque eso ya no sirve o ya no funciona como antes? Yo no soy experto en comunicación, pero el hecho de que si tú no estás contando la historia que tú entiendes y que, como yo entiendo que es la historia real y la que quiero contar, es que realmente este sistema funciona. Y que todavía no tenemos ni siquiera el tiempo para medir las cosas que no van a funcionar. Por ejemplo, ¿por qué yo digo que este sistema funciona? Antes no teníamos seguros de discapacidad y de sobrevivencia, que son dos seguros atados al sistema dominicano de pensiones hoy, que todos los que tenemos acceso a él a través de un empleo formal, o sea, todos los que estamos trabajando formalmente y estamos cotizando activamente, tenemos este seguro. Entonces, son cosas que pueden pasar en la vida, ¿no? Que uno pueda tener una discapacidad no asociada al tema laboral, no asociada al tema de tu trabajo. Y eso no era una cobertura que existía antes. Entonces, nada más por esos dos conceptos, se han entregado miles y miles de pensiones, tanto a las personas con discapacidad como a aquellos que son los familiares de los sobrevivientes. Correcto. De alguien que haya fallecido. Y pongo eso como ejemplo, ¿no? Y también pongo como ejemplo que se ha devuelto un sinnúmero grandísimo, estamos hablando más de 50 mil millones de pesos, que es una cifra bastante importante hasta hoy en día. Y eso quiere decir que el dinero está, eso quiere decir que las personas que no pudieron llegar a poder cumplir con las condiciones para las cuales la ley está diseñada, que son 360 cotizaciones, que equivalen más o menos a 30 años de cotizaciones. Las personas que no estaban al momento de ingreso al sistema, tenían 44 años o más, el sistema no estaba diseñado para que esas personas pudieran beneficiarse de una pensión al momento de su edad de retiro, dígase después de los 60 años de edad. Y entonces se le devuelve el dinero. ¿Pero qué quiere decir eso? Eso quiere decir, primero se le devuelve con sus ganancias y con todo lo que se ha acumulado. Eso quiere decir que el sistema funciona hasta lo que hoy tenemos, que apenas tenemos 21 años desde la primera cotización, desde la primera vez que una persona entró a cotizar. Entonces, yo también, que nací laboralmente con el sistema, yo empecé a trabajar formalmente en el año 2003 y un mes después de la primera cotización, de la primera camada que empezó a cotizar al sistema. Y he visto cómo mis recursos se han acumulado, o sea, que yo soy testigo de cómo funciona el sistema, pero también reconozco que no mucha gente lo conoce eso. Entonces, para mí fue muy fácil llegar a una institución y decir, bueno, yo lo conozco y creo en él porque lo conozco, pero el que desconoce del sistema, el que no tiene ninguna idea, le pueden llenar la cabeza de cualquier tipo de información. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es informar. ¿Qué tenemos para saber qué nosotros queremos mejorar? Porque todo es mejorable. Pero primero vamos a entender qué tenemos. Y yo creo que muchas personas, creo no, estoy convencido de que muchas personas cuando conocen cómo funciona el sistema y cuando entienden los beneficios que tenemos versus cosas que no teníamos antes en el 2001, que fue cuando la ley se promulgó, te dicen, todavía no están convencidos del todo, ¿verdad? Porque tampoco van a salir a evangelizar ellos por el sistema, pero entienden y aceptan la realidad de que lo que tenemos es muy bueno y que entienden que podemos mejorar, y entonces te empiezan a hacer preguntas ya mucho más interesantes de cómo mejoramos, cómo yo puedo mejorar mi propio
mi propio fondo, cómo yo empiezo a crecer. O sea, ya empiezan a hacerte preguntas que ya van más atadas al por qué. Entonces, ¿por qué hay personas que dicen que no van que las pensiones van a ser bajas? Entonces, tú empiezas a responderle esas preguntas que ya son más en detalle. Y otra cosa que yo creo que también para nosotros ha sido bastante interesante es la forma. Nosotros en la República Dominicana tenemos baja escolaridad. Eso no es un secreto. Escuchas cualquier forma de comunicarte hoy y el que te oye hablando muy bonito, cree que tú vienes como a engañarlo. Entonces tú tienes que hablar en el mismo lenguaje o por lo menos estar al mismo nivel con el cual tú quieres comunicar ese mensaje. Para nosotros es una información más que educación. O sea, no estamos tratando de educar a las personas a cómo mejorar su fondo de pensión y cómo mejorar su calidad de vida financiera. Solamente le estamos tratando de informar cómo funciona el sistema dominicano de pensiones y cómo ellos pueden aprovecharse de él y cómo pueden contribuir mejor. Y para eso hay que tratar de ser lo más sencillo posible, pero tú más que nadie entiendes que no es tan fácil. No es tan fácil. Toma tiempo. Y además que es mucha información y no todo se puede enlatar. O sea, tú no lo puedes todo poner en algo en una frase o en algo que la gente lo pueda entender de una manera en un vuelo de elevador. O sea, claro, subiendo 3 o 4 pisos en un elevador, yo no te puedo explicar cómo funciona el sistema dominicano de pensiones. Entonces, toma tiempo. Tú bien dices que ha habido mucho en el tiempo, ha habido mucho silencio. Y no fue siempre así, Felipe. Al principio, cuando las personas entraban a laborar, a un trabajo, como yo, cuando empecé a trabajar, como era nuevo el sistema, había como una cierta, dicen escobita nueva barre bien. Claro. En ese periodo de tiempo, muchísimas personas se hablaba mucho, te explicaban, principalmente a los de nuevos ingresos, porque te querían ver, o sea, era algo nuevo y entonces decían, mira, como no teníamos esto, ven, conoce cómo funciona esto, porque antes no teníamos ese privilegio. O sea, muy pocas personas, menos del 10% de la población tenía acceso a planes de pensiones, porque no existían. Y lo que existían, tú no podías cambiar de trabajo. O sea, era un plan atado a tu propio trabajo. O sea, por eso muchas personas hacían carrera con empresas multinacionales aquí en la República Dominicana o con empresas dominicanas de larga data, o sea, que tenían planes propios, pero no podían salirse porque no podían cambiar de empleo y su plan de pensiones se perdía. Correcto. Entonces, la gente quería conversar contigo en ese momento, en los años 2003, 2004, y había esa conversación estaba siempre vigente. Y nosotros lo que hemos hecho es tratar de retomar eso. Rescatar eso. Sí, tratar de que las personas, principalmente a través del empleador, sea quien hable con el empleado, el patrono, hable con su empleado. Porque fíjate, algo muy interesante es que de cada 10 pesos que se acumula en tu cuenta individual de pensión, 7 o más lo pone tu empleador y tú apenas pones 3 o menos. Entonces, ya nada más con tú estar inscrito, con tú estar trabajando activamente, ya tú estás acumulando dinero y de verdad entiendo que es una forma fácil de hacer crecer un dinero para el futuro, para tu futuro. Es una forma fácil de que tu empleador aporte más que tú. Estás dejando dinero en la mesa si tú no estás trabajando de manera formal. Quiere decir, si tu empleador te está pagando por la izquierda, o sea, que te está pagando no el salario que corresponde, o te está tratando de pagar tu salario en bonificaciones que no son correspondientes a la de la ley, o de alguna manera está tratando de eliminar o de eludir el pago de la tesorería de la Seguridad Social. En ese sentido, te está pagando con tu propio dinero. Claro. Entonces, nosotros hemos tratado bastante de comunicar esa información y se me hace fácil hablar de eso. O sea, realmente no se me dificulta hablar de eso porque realmente confío en el sistema. En noviembre del 2022 llega el decreto que hace oficial tu nombramiento como superintendente de pensiones. De inmediato se notó esta visión de la información masiva y llana a la población para que entendiéramos en términos generales cómo funciona y cómo beneficia no solamente al desarrollo de cada persona, sino al desarrollo de la economía en general.
Ahora bien, Francisco, como bien mencionabas, llevamos 21 años, vamos para 30, que ahí viene la primera gran camada masiva de pensionados bajo el actual sistema. Viéndonos en el espejo de un país que conoces muy bien, que es Chile, sí, porque ahí estudiaste también, entre otros países. Tu país natal. También, aunque me queda el pasaporte a esta altura de mi vida. Chile, de alguna manera, en los años 80, generaba unas expectativas que la gente luego entendió que eran irreales y culpó de inmediato a su realidad, una vez pensionados, a su AFP. ¿No te preocupa que lleguemos al 2033 y veamos una situación donde incluso ya hay voces alarmistas alarmando a la población sobre un colapso social y que aquí viene una poblada porque cuando la gente se retire va a ver que su pensión es muy bajita? ¿Cómo tú puedes mirar eso en perspectiva? Y ahí seguido te pregunto, ¿es necesario y quizás es probable que podamos por fin reformar la ley para, por ejemplo, mejorar la tasa de reemplazo? Bien, mira, yo conozco bien, como bien dices, el tema de Chile. Y es real. Cuando, no solamente en los años 80, por mucho tiempo, la forma de vender, a tu acceder a tu plan de pensión, fue una forma quizás comunicacionalmente muy distinto a cómo ha sido en la República Dominicana. En la República Dominicana se creó un sistema que vino principalmente de ley, donde te obligan a ahorrar, porque y eso es algo que ahora mismo a nivel mundial muchos países quisieran tener, una obligatoriedad al ahorro, porque tienen problemas para que las personas ahorren por sí mismos, para su propia pensión o para poder tener algo en el futuro. Entonces la obligatoriedad vino por ley. Y eso ha ayudado a hacer esta acumulación. Pero no fue que las empresas empezaron a decirle a la gente, vengan y ahorren con nosotros, que con nosotros ustedes van a tener un país de maravilla. Eso no ha ocurrido en la República Dominicana, a diferencia de cómo ocurrió quizás en cierto sentido en Chile. Lo que sí aquí tenemos un inconveniente. El primer inconveniente que no tiene Chile al mismo nivel que nosotros, o que no tienen otros países como lo tienen el nuestro y lo tiene, por ejemplo, quizás Perú, es el tema de la informalidad. Nosotros como dominicanos somos muy informales. Es más, nos gusta ser de esa manera. Es parte de nuestro diario vivir. Hay cosas que tú las haces bien, otras cosas que tú las haces no tan bien. Entonces, esa forma, bueno, nada más hay que salir a la calle y ver cómo conducimos, cómo manejamos. O sea, es una forma, y esa hasta ahora es nuestra forma, vamos cambiando al paso en forma de desarrollo. En este tema no hay algo distinto. De cada 100 meses que una persona, como tú o como yo, están supuestos a haber cotizado, solamente estamos cotizando 41 meses. ¿De cada 100? De cada 100, solamente estamos cotizando 41. O sea, y tú te preguntas, ¿pero por qué? Bueno, yo soy una persona, y no siempre son lo mismo. Decimos, hablando de la informalidad, tenemos 5.1 millones de afiliados al sistema de pensiones. Sin embargo, solamente están cotizando activamente 2.1 millones de personas. Hay una distinción ahí entre afiliado y cotizante. Claro, eso es una persona que se inscribió, en algún momento trabajó de manera formal, pero ya no lo hace. Y esas personas no son siempre las mismas. O sea, yo puedo ser una persona en un momento formal y después que tengo 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año trabajando, pierdo el empleo y caigo en la informalidad. ¿Qué quiere decir que caigo en la informalidad? Que estoy trabajando, que estoy produciendo ingresos, pero no estoy cotizando a la seguridad social. Y eso ocurre con una persona como yo. Yo trabajé de manera formal, ininterrumpida, desde el año 2003 hasta el año 2014. Y del año 2014 hasta el año 2020 estaba en un momento de emprendedurismo. Y no coticé. Yo caí en la informalidad para la seguridad social. A ojos de la seguridad social. Aunque sí pagaba impuestos, o sea, aunque sí estaba de manera formal para temas impositivos,
no necesariamente para el tema de la seguridad social, porque estaba en mi momento de emprendedurismo. Francisco, perdón Sí, que te sí. interrumpa. O sea, es decir, si una gente hoy llega a 30 años trabajando, Trabajando, no en necesariamente. ese promedio va a acceder a un retiro programado básicamente con los años que la Tesorería de Seguridad Social ha contabilizado, que es en promedio menos de la mitad. Menos de la mitad. Y ese quizás es el problema más grande que tenemos. Ese es el problema más grande. O sea, si mañana queremos mejorar pensiones, lo primero que tenemos que mejorar es que cuántas veces las personas cotizan. Porque las personas no están cotizando. O sea, tú dices en el 2033 se supone que un grupo de personas cumplirían ¿con qué? Con las 30 cotizaciones o los 30 años de cotizaciones, o sea, con los 30 años de aportes o más de 60 años de edad. Esa sería la primera camada que dice cumplo con todas las condiciones para las cuales este sistema está diseñado. No hay un cálculo actuarial que no dé que una persona con esas condiciones no tenga una pensión sumamente buena. Cuando digo buena, quiere decir mejores que países de la OECD. Y estamos hablando de bajos aportes. Todavía estamos hablando en aportes bastante bajos. Lo que pasa es que hemos tenido bastante buena rentabilidad. Bajo e intermitente, entonces. Bajos e intermitentes. Pero estoy diciendo que sí cumpliría. O sea, estoy hablando de las personas que no tuvieran esa intermitencia. Entonces, Francisco, en el 2033 más personas habrán llegado a los 60 años y así podrán acceder a su fondo por bajito que sea, pero probablemente menos de la mitad de la gente cumpla con las cotizaciones que establece la ley. Por mala suerte, es algo que nosotros todavía tenemos tiempo de mejorar. Por eso es ese énfasis en que las personas entiendan cómo funciona el sistema. Porque si tú entiendes cómo funciona el sistema, ya entonces es más difícil que te engañen. Déjame acelerar para engordar el fondo. Bueno, no, y es que es muy difícil que tú digas, bueno, déjame ver si me voy a otro empleo, porque me dice que me están ofreciendo 1,000, 2,000 pesos más, quizá me lo están dando de mi propio bolsillo. Si yo conozco cómo funciona el sistema, si yo estoy viendo cómo están mis cotizaciones, o sea, si veo mis estados de cuenta y puedo ver realmente todos los meses las cotizaciones que realmente está haciendo mi empleador por mí, ya estoy más empoderado. O sea, un afiliado informado es un afiliado empoderado. Y ese afiliado empoderado puede entonces tomar acciones. Puede ir a la Tesorería de la Seguridad Social, puede ir a la DIDA, puede venir donde nosotros y decir, mira, algo no está bien. A mí, yo tengo un salario, el salario promedio del sistema es de 35,000 pesos. Así es. Pero, sin embargo, a mí me están contribuyendo como si yo ganara 18 o como si yo ganara 15. Y ese no es mi salario. Entonces, eso también ayuda. Claro. Porque así las personas dicen, no, espérate, que también estoy contribuyendo poco. No solamente que como sistema nosotros somos de los sistemas tanto de beneficio definido, dígase planes de reparto, como la de contribuciones definidas, como el que nosotros tenemos, que en lo común y corriente de todos es que los aportes sean por encima de un 15% del salario. Entre empleador y empleado. Una combinación entre ambos. Y ahora nosotros tenemos menos de 10%. Y necesitamos 9,97 es lo que nosotros aportamos. Y necesitamos subir a 15. Y necesitamos subir alrededor de 15. Para estar en el promedio. Países como España, Francia, Inglaterra, países como el mejor sistema que podemos mencionar es el de los Países Bajos. Tienen aportes mucho más altos de ahí. 18 y 20%. Y contribuciones constantes por más de 30 años. Entonces, cuando nos queremos comparar con países, tenemos que pensar en cuántos años contribuyes, cuánto contribuyes, cuántos aportas cada mes. Y luego, entonces, tú decir, entonces tenemos una mejor pensión. Claro, porque lo importante es ahorrar. Francisco, ¿es México una referencia interesante para ti en vista de una posible reforma a la ley que mejore, entre otras cosas, el aporte para entonces a su vez mejorar la tasa de reemplazo? Mira, México, lo interesante de México fue que lo hizo en combinación, en conjunto de consenso con las condiciones económicas del propio país. Francia tuvo un inconveniente reciente porque trataron de subir la edad de retiro un año.
México pudo hacerlo y no tuvo ningún inconveniente. Empezaron a subir los aportes en conjunto con el sector empleador, dígase los empresarios, que son los que generan empleo. Nosotros tenemos que entender nuestra realidad, y nuestra realidad es, como ya te dije, tenemos alta informalidad. Si no resolvemos ese flagelo primero, no importa que tú la subas a 30% y cosas, o sea, es difícil. O sea, tendría que duplicar el aporte porque tú estás cumpliendo menos del 50% del tiempo. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo de ver por qué tenemos ese tema de informalidad, que no es un tema propio del sistema de pensión. Es un tema que sobrepasa los límites de la seguridad social. O sea, no es por el sistema de seguridad social que tenemos alta informalidad. Claro. Tenemos alta informalidad y eso afecta el sistema de seguridad social que tenemos, el tema de financiamiento de ese sistema de seguridad social, porque tenemos alta informalidad. Entonces, si tuviéramos una más baja informalidad, entonces podemos entrar en otros temas. Y así, pero obviamente que tenemos que hacer cosas en combinación, ¿no es verdad? No podemos esperar algo para poder hacer mejoras en otra. Nosotros, como en la Superintendencia de Pensiones, estamos más enfocados en poder evaluar propuestas. No importa de dónde vengan. Nosotros no vamos a hacer nosotros propuestas. ¿Por qué? Tú preguntarías, ¿por qué? Si ustedes son... Es porque queremos ver o poner la institución CIPEN como esa institución que es la que genera la mayor información verídica, actuarial, para poder dar una respuesta o un mejor conjunto de respuestas a aquellos que buscan información. O sea, si una persona entiende que hay que subir la tasa de aporte, vamos a evaluarla. ¿A dónde la quieres llevar? Entonces, nosotros hemos adquirido un modelo actuarial de la Organización Internacional del Trabajo, donde nosotros podemos evaluar estas propuestas y dar una mejor respuesta verídica, con todo lo del lugar, sustentada, y decir, miren, su propuesta, estos son los resultados que arrojarían. Entonces, ya la discusión se mueve a, vamos a buscar la mejor solución. Claro. Y entiendo, y tú más que nadie lo sabes, que la política es el arte de lo posible. Así es. Entonces, dentro de nuestras condiciones como país, dentro de un sinnúmero de reformas que se pretenden elaborar o tratar de llevar a cabo en estos momentos, tenemos que ver cuál es la mejor propuesta que nosotros podemos sustentar en este momento y pensar también a futuro, donde se pueda ir ajustando en el tiempo, que no necesariamente tiene que hacerse todo junto. Claro. Donde se puede, que eso fue lo que precisamente quizá México nos enseñó. Que México dijo, bueno, sí, vamos a subir el aporte en base al salario, pero lo vamos a subir paulatinamente en el tiempo. O sea, que ellos lo van a llevar a 15, pero no fue de un solo gradual. Grupo. Totalmente gradual. Francisco, ¿eres optimista? Te pregunto si eres optimista o ves posible, dado que el presidente Abinader tiene una agenda interesante y de mucha presión política con las reformas que va a someter a continuación, asuma el nuevo periodo constitucional, entre ellos reforma constitucional, la reforma fiscal, que es urgente. ¿Eres optimista de que en estos próximos 4 años existe una posibilidad real de reformar la 8701? Mira, yo he tenido el privilegio de conocer al presidente desde mucho tiempo antes de ser presidente. Y hay personas que todavía no le creen que el presidente lo que quiere dejar es una impronta, un legado. Y entiendo que el presidente, primero, yo creo que ya sí todo el mundo sabe que el presidente trabaja de una manera incansable. Y de que el presidente no descansa hasta no lograr un objetivo. Ha tenido reveses, ¿verdad? O sea, durante su gobierno, pero siempre ha logrado el objetivo. Fíjate que él no tiene problema con enviar algo al Congreso. Mira, tuvimos que arreglarlo, tenemos que cambiarle algo. No hay ningún inconveniente, vamos a arreglarlo, vamos a cambiarlo. Pero logra el objetivo. Entonces, yo no tengo duda de que si el presidente se propone hacer una reforma de la ley 8701, se va a lograr. Ahora, y el presidente ya lo ha dicho en varias ocasiones. Sí, lo ha mencionado. Lo ha mencionado, de que se necesita una reforma con el consenso de la población y con el consenso de todos los sectores.
No una reforma hecha detrás de bastidores y pasada por una... O sea, no un parche. Fíjate que en el año... La última ley fue la 1320. Así es. De que que le hizo ciertos cambios a la ley 8701. Sin embargo, nadie habla de eso casi. Porque fue cosas cosméticas que se hicieron. Entiendo que hubieron muy buenas intenciones. No estoy hablando, no quiero hablar mal del proceso. Sin embargo, quizás desaprovecharon un momento donde hubiésemos podido estar discutiendo quizás desde ese momento hasta la fecha y hubiésemos tenido toda la información para tomar una mejor decisión. Un cambio más profundo quizás. Claro. O sea, desaprovechamos un momento para, ya que abrimos la llave, ¿verdad? Abrimos la puerta para poder modificar esa ley. Y lo que hicieron se hizo poco, pero igual, la política es el arte de lo posible y quizás eso era lo que se podía hacer en ese momento. Sin embargo, entiendo que se pudo haber utilizado ese mismo espacio para incentivar a conversar largo y tendido sobre las cosas que nosotros queremos como para nuestro sistema, principalmente de pensiones, porque en la parte de salud yo no tengo... Claro, eso es distinto. Es distinto, yo no tengo el expertise tampoco para hablar de eso, pero hubiésemos tenido todo este tiempo para discutirlo. Uh-huh. Entonces, sí soy optimista para responder tu pregunta. Entiendo que sí, que se puede hacer, se ha discutido bastante. El ministro de Trabajo ha llevado la voz cantante de esto como un mandato que el presidente le otorgó como presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Uh-huh. Es quien ha representado la voz del Estado frente al Consejo Económico y Social, donde se hizo el primer intento de socialización y de presentaciones de propuestas. Se está ahora, como quien dice, en una especie de evaluaciones de propuestas que darían esas propuestas, cuáles son la parte numérica y la parte también organizacional de cómo podría funcionar mejor el sistema para darle mejor garantía, para darle más garantías y mejores pensiones a los afiliados y mejor servicio en el área de salud también, uh-huh. ¿Por qué no? Para que el sistema regulatorio tenga más peso para poder llevar a cabo mejor la labor, porque han cambiado muchas cosas. Fíjense, hace 20 años atrás nadie hablaba del tema de la economía naranja, nadie hablaba hace 20 años atrás no. de tener el pluriempleo, de que tú tenías un empleo de día y en la noche hace otra cosa, en los fines de semana hace otra cosa. O sea, nadie hablaba de eso antes. Entonces ahora tú tienes múltiples fuentes de ingreso, tú tienes múltiples empleadores y no todos de ellos son formales. Correcto. Entonces, ¿cómo hacemos para que de cada uno de ellos puedas entonces poder acumular uh-huh. a tu pensión? Nosotros hemos querido hacer algo, vamos a decir, en lo que se logra eso, hemos querido presentarle a la población una posibilidad. Y lo que nosotros le llamamos el plan complementario de pensiones. Eso mismo te iba a preguntar. Excelente. Que no es más que tratar de, como son personas específicamente para ese grupo de personas que no tenían acceso, como yo no lo tuve por un tiempo, emprendedoras, personas que no trabajan de manera formal en el tiempo de un 8 a 5, un trabajo de oficina, uh-huh. pero que sí pueden ser arquitectos, pueden ser ingenieros de obras, pero que solamente tienen una obra por periodos de tiempo y dicen, bueno, yo quiero ahorrar algo para mi futuro, yo quiero tener algún tipo de plan o quiero tener la posibilidad de seguir ahorrando. Y hemos creado un plan o un programa en la cual las administradoras de fondos de pensiones podrán ofrecer. Nosotros lo que hicimos fue, creamos la normativa. Para poder que las personas puedan crear sus propios planes. Y que cada administradora de fondos de pensiones pueda ofrecer distintos planes en base a esta normativa. Planes para ahorro complementario de pensión. Sin embargo, estos planes complementarios de pensión también, que es una queja que tiene la sociedad, de que tú puedas tener acceso para poder utilizarlo para algo que te va a mejorar tu vida en el futuro. Dígase, tu primera vivienda. Uh-huh. Si ya tú eres una persona que llega a la edad de retiro y tú eres dueño de tu propia vivienda, pues entonces ya tú no pagas renta. Correcto. O no pagas préstamo de vivienda, préstamo hipotecario. Entonces, ya en la edad de retiro, si tú tienes tu propia vivienda, tienes un gasto menos. Entonces, el incentivar a tener tu propia vivienda
es algo óptimo para el tema de la edad de retiro y de la pensión. ¿Ya está vigente? Sí, está vigente desde el noviembre del año pasado. Nosotros esperamos que el primer programa o el primer plan o la primera opción de una administradora de fondos de pensiones sale el mes que viene. ¿Le tienes fe a que más gente de la usual puede emplearse o beneficiarse de este nuevo programa? Claro que sí. Yo entiendo que personas independientes, artistas, o sea, imagínate una persona en el mundo del arte, de la música, son personas que hacen mucho trabajo en los diciembre, en las fechas específicas y cosas. Nunca están pensando en un plan de ahorro porque tampoco nadie se lo ha ofrecido. Sí, es cierto. Entonces, personas que viven en el exterior, que quieren venir a vivir a la República Dominicana y quisieran tener algo aquí para su futuro, no necesariamente sería su primer ingreso, su fuente de ingreso principal. Pero complementario. Pero es complementario. Como su nombre lo dice. Exactamente. Entonces, hay diferentes formas. Entonces, también se pueden hacer muchas cosas con eso. Nosotros tenemos ideas de que un plan complementario de pensiones se pueda fondear con los planes de lealtad de las tarjetas de crédito. Tú acumulas millas en una tarjeta de crédito y tú quieres utilizar esas millas para ponerlo en el plan de complementario de pensiones en vez de pagar tu propia tarjeta de crédito con eso. Canjearlas. Sí, canjearlas por dinero, pero dinero en tu cuenta. Quizás la misma administradora dice, bueno, si tú la canjeas conmigo y es del mismo ambiente, ¿verdad? Correcto. Si tú la canjeas conmigo, yo te doy un extra. Ya el banco tiene que pagarlas. Tiene que incluirlo dentro de su paquete. No, que ya el banco la tiene que pagar, ¿verdad? O yo la canjeo para utilizar como recurso, pagar la propia tarjeta. O si ya se la doy, lo acumulo en la cuenta complementaria de pensión de esa persona puede recibir un extra por la administradora. Puedes redondeo, o sea, que puedes haber pensión por consumo, que es algo que tampoco nos lo inventamos nosotros. Es algo en la cual las personas van y hacen consumo y le dicen, usted quiere redondear la cuenta y el redondeo, o sea, los 50 pesos, los 20 pesos, que para redondear la cuenta, eso te lo pongo en tu plan de pensión. Esas son cosas que pudiéramos hacer. Y más que crear un volumen grande de acumulación, las personas van a estar hablando de pensiones todos los días. Así es. Y eso es algo que nosotros necesitamos. Necesitamos que hablen más de necesitamos que la gente piense en su pensión. En que modo piense pensión. en eso. Solamente, aunque sea una vez a la semana, lo que sea, que tú pienses en eso, estamos ganando. Sin duda. Creo que aquí falta que hablemos más del futuro, porque somos demasiado del día a día. Y eso es parte de esa cultura, Francisco. Te quiero preguntar lo siguiente, ya para no quitarte más tiempo, pero cuando tú estabas en DGI o estabas preparándote académicamente, que no solamente te preparaste en Chile, sino que también en Estados Unidos y demás, y veías las cosas que pasaban con las crisis de las AFP y iban a protestar a la ACIPEN, ¿por qué buscar asumir una papa caliente como esa, exponerte también en algún sentido? Que bien, enhorabuena, pero ¿por qué? Mira, yo soy un soldado del presidente, ¿no? El presidente entendía que yo podía contribuir en esta área, así como él entendió que yo podía contribuir en el área de impuestos internos. Y para mí, donde sea que yo puedo contribuir y poner mis conocimientos a favor de nuestro Estado y servir, para mí es un placer. Pero no es totalmente altruista. Es que yo siento que yo voy a vivir aquí en este país. Y yo quiero que mis hijos crezcan y se desarrollen en este país. Por ende, yo quiero un mejor país para ellos y para mí. Entonces, yo sirvo para mí mismo. O sea, para que cuando yo esté fuera del Estado, yo decir, bueno, esto funciona ya. Veas los frutos de tu trabajo. Sí, ¿no? Y vivirlo. O sea, hay personas que dicen, no, que yo soy un servidor público innato. No. Yo estoy tratando... Desprendido. Sí, no. Yo estoy tratando es de que mañana yo no tenga que venir a quejarme. O sea, muchas personas, nosotros tenemos mucho el tema de que decimos es que nada funciona. ¿Y qué tú has hecho para que mejorarlo? Quejarte, tuitear, subir un Instagram, subir un TikTok y decir que esto no funciona y cosas. ¿Qué tú has hecho? Entonces, no, porque eso es lo único que yo puedo hacer. No, eso no es real.
O sea, lo primero que tú puedes hacer es hablar con tu congresista, con tu regidor, puedes hacer más. Y en el caso mío, yo dije, bueno, no, yo tengo que hacer más. Entonces, yo lo llevé un poquito más allá. Me involucré en política y para poder ofrecer mejores soluciones a problemas que yo creo que son cotidianos de todos. Claro. En este caso son pensiones, que para mí es un sistema que funciona y que yo quisiera que más personas entendieran que funciona. Correcto. Y que cómo funciona. Y que a la persona que no le funcione, yo quiero saber por qué. Entonces ven a la CIPEN. Nosotros tenemos ahora una nueva herramienta que se llama Rita. Que es un chatbot basado en inteligencia artificial, que ha ido aprendiendo un poco y va a seguir aprendiendo de cómo las personas se comunican con ella o con eso. Le pusimos Rita porque es más fácil hablar con una persona que tenga un nombre, pero con ese sistema puedes comunicarte y hacerle preguntas de cómo funciona el sistema, de qué manera yo accedo, cualquier tipo de pregunta. Y ella tratará de responderte, es totalmente informativo, porque las informaciones de ahí, o sea, están basadas en todas las leyes, en todos los reglamentos, en todas las resoluciones nuestras, en diferentes, la hemos entrenado para eso. Sin embargo, no necesariamente tú le haces una pregunta y ella va a entender exactamente lo que tú quieres decir, pero está aprendiendo. Está todavía en pañales, pero sin embargo es una herramienta más por WhatsApp. No tienes que llamar al teléfono de la CIPEN, pero también tenemos las redes sociales en las cuales las personas se pueden acercar a nosotros y hacer cualquier tipo de pregunta, y para eso estamos. Nosotros queremos que las personas entiendan que tienen un plan de pensión y que tienen una institución que está velando porque eso funcione. Entonces, nosotros queremos estar en que las personas nos vean así y que vean que nosotros estamos dispuestos a responder cualquier pregunta. Y tú me decías, ¿por qué tú estás tan ávido de ir a cualquier lado a hablar y a conversar sobre esto? Por eso mismo. Porque queremos que las personas entiendan que hay un área donde las personas pueden ir a quejarse, pueden ir a preguntar, pueden ir a educarse, pueden ir a informarse, pueden utilizarnos. Es más, deberían utilizarnos porque para eso nos pagan. Francisco, el tiempo vuela, vas rumbo a tus 2 primeros años como superintendente. Aclárame cuánto establece la ley, va más allá de un periodo constitucional. No está sujeto a un periodo constitucional como si fuera un gobierno por decreto, ¿o sí? No está sujeto a un periodo o sea, cuando dices que no está sujeto a un periodo constitucional, como 2020, 2024. No encaja conjunto con los cambios gubernamentales. Claro. Pero sí son solo 4 años. 4 años. O sea, la ley te eligen por 4 años a través de una terna del Consejo Nacional de la Seguridad Social, donde el presidente elige de esa terna a quién podría representarlo en la institución, pero no lo puede quitar en esos 4 años por un simple decreto. Fácil. Por un simple decreto. Claro, claro. No. Y llegado el 2026... vamos a ver qué pasa. Uno nunca sabe lo que trae la marea. Pero si en el 2026 te toca asumir otro rol que el presidente considera importante por tu expertise, sobre todo económico y aplicado a la política, ¿de qué tú te sentirías verdaderamente orgulloso después de esos 4 años al frente de CIPEN? De que realmente logramos el objetivo, que el objetivo es que más personas conozcan sobre el plan. No sabemos que no vamos a evangelizar a toda la población. Estamos claros de que siempre va a haber personas que miren el sistema con escepticismo. Van a haber personas que aunque... Y me ha ocurrido, son personas que no lo puedo convencer de que esto es un buen sistema. Bueno, o sea, no quieren escuchar. Sin embargo, ya tienen la información. Lo que nosotros queremos es que nadie se quede sin información y que puedan tomar sus propias decisiones, pero que nadie se quede sin información. Porque el tema es que la desinformación entonces nos afecta a todos. Porque esa persona que está desinformada está saliendo a desinformar más gente en el mundo. Entonces, nosotros queremos que en cualquier colmado, que en cualquier subagente bancario, que en cualquier red social, que conversando con los amigos, sea algo cotidiano el hecho de que, así como tú hoy dices, ven acá y que tú compraste para los padres, y que yo, mira, yo compré una corbata ahora que estamos cerca del Día de los Padres, y mira, y le puse 50 pesos a mi pensión, porque me lo ofrecieron ahí en caja. O sea,
si yo me veo en 2 años más, ¿qué nosotros quisiéramos lograr? Es eso. Que sea tan fácil y tan cotidiano. El hecho de que las personas piensen en que tienen esto al alcance. Eso para mí fue, ya con eso yo estoy más que pago. Francisco, tengo el placer de conocerte de hace un tiempo ya, pero pase lo que pase, cuentas con este espacio, cuentas con Cerebros Políticos para los próximos 2 años de tu gestión, que seguramente serán intensos, propios de una persona trabajadora, intensa en el muy buen sentido de la palabra como tú. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Felipe, de verdad, muchísimas gracias. Y a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad.